El día de hoy nos toca trabajar el último tema de literatura universal. Vanguardismo, muchachos. Vanguardismo internacional, ya porque vamos a ver en realidad Europa y Norteamérica. Nos interesa especialmente Europa. El vanguardismo es enorme, es inmenso y es, yo creo, después del Renacimiento, ¿no? Que vimos ya hace tiempo ahí William Shakespeare. Después del Renacimiento, este es el movimiento más radical, que más cambios ha provocado. Y de hecho, hasta el día de hoy, seguimos sintiendo la influencia en el arte, no solo en literatura, sino en el arte en general. Seguimos teniendo impacto del vanguardismo que nace allá por 1910. Así que vayamos a ver qué es, muchachos. A ver, estamos en la primera década del siglo XX, no, la segunda, especialmente la segunda, de 1910 hacia adelante, muchachos. El vanguardismo no tiene un inicio fijo, se podría decir quizás 1910, pero no suele haber una fecha exacta, ya porque ahorita vas a darte cuenta que este es un movimiento muy volátil, muy versátil. 1910. ¿Hasta cuándo, profe? No hay fecha límite, muchachos. No, no existe una fecha de hasta cuándo dura. A veces los movimientos tienen final, ¿no? Como hemos visto en otros momentos históricos, pero acá no. ¿Por qué no tiene fin el vanguardismo? Porque después de este movimiento no ha habido otro que, eh, digamos, logre vencerlo, logre derrotarlo. Se habla a día de hoy del posmodernismo, ¿no? O de la posmodernidad, en realidad, que es el verdadero nombre, ¿no? La posmodernidad, pero todavía se discute mucho, muchachos. Por eso este es el último tema de literatura universal, ¿no? No hay, después del vanguardismo, algún otro movimiento de carácter internacional. Y esto nos muestra lo grave que está el arte literario, no solo el arte literario, sino el arte en general en el mundo. ¿Por qué? Porque no se está produciendo movimientos, muchachos. No hay, ¿no? Estamos mal, ¿no? Este es del 1910. Ya deberían haber salido un par de movimientos más mínimo, pero no hay. Aunque también la culpa la tiene el vanguardismo y ahorita vamos a ver por qué. Estamos entonces 1910 hacia adelante, muchachos, y obviamente está ahí la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego, ya más adelante en la década del 20, la caída de la bolsa de valores, ¿no? El famoso martes y jueves negro de Wall Street, ¿no? Que yo sé que ustedes lo conocen por historia universal. Entonces, ese es nuestro contexto histórico, pero muchachos, tiene gran impacto en el movimiento, especialmente la Primera Guerra Mundial. Nos interesa mucho cómo impacta en el ser humano esta guerra, porque el movimiento no se entiende si no entendemos ese impacto, muchachos. Pero primero vayamos a la definición. ¿Qué es el vanguardismo? Ahora, la definición ya también tiene su peculiaridad. El vanguardismo, muchachos, es un movimiento que al mismo tiempo tiene muchos movimientos. Aguante, profe, ¿qué es eso, no? ¿Qué me está diciendo usted? El vanguardismo, muchachos, es un concepto global, ¿ya? Pero dentro de ese concepto hay movimientos de vanguardia, se les llama. O sea, todos son vanguardismo, pero son como submovimientos, por decirlo así, ¿no? La idea del vanguardismo es muy simple. Quieren ser originales los autores, ¿ya? Lo vamos a dejar por el momento por ahí. Quieren ser originales, ya está. Quieren innovar, hacer un arte nuevo, novedoso, pero esta palabra es muy amplia. Innovar cómo, ¿no? Por eso es que van a aparecer movimientos pequeños que van a plantear cómo ser originales. Cada uno lo va a hacer a su manera. Así que la definición de vanguardismo, por eso, ¿no? Es la siguiente. Fue un conjunto de movimientos artísticos de carácter internacional que supuso una revolución del arte, obviamente, a niveles nunca antes vistos. Ya que quede bien claro, ¿eh? El vanguardismo es un conjunto de movimientos. Todos tienen una sola idea, ser originales, renovar el arte, ¿no? Algunos lo van a hacer a extremos absurdos, pero la idea queda ahí,
ser originales, muchachos. Y también que quede que son un conjunto. Nosotros por eso aquí no estudiamos un movimiento, sino a varios. Por eso te decía, la teoría aquí es densa, es abundante, aunque en sí misma es sencilla. La pregunta rápidamente es, eh, ¿por qué se origina el vanguardismo? ¿Por qué esta idea tan radical de ser originales? ¿Por qué buscar renovar el arte, ¿no? Con tanta intensidad, porque estos son radicales los vanguardistas, ¿ah? O sea, quieren renovar el arte desde cero totalmente, darle un giro brutal al arte en general, no solo a la literatura. La pregunta es ¿por qué, muchachos? Y la respuesta está en la Primera Guerra Mundial especialmente, ¿no? Aunque en realidad se podría decir en todas las guerras o el contexto político de la década del 10, de 1910 a 1920. ¿Por qué, profe? Bueno, aquí voy a crear un apartado, muchachos, ya, porque esto hay que entenderlo bien. La Primera Guerra Mundial, ¿no? Tú ya la conoces perfectamente, muchachos, ¿no? Esto ya pasa a ser un poco más filosófico, ¿no? Porque estamos hablando del impacto social que tiene esta guerra. Trae consecuencias graves a dos conceptos especialmente, muchachos, a la historia y a la razón. A la historia, ¿por qué, muchachos? A la historia entendida como progreso, ¿ya? Esto que quede bien claro. Se nos ha dicho y se nos dice hasta ahora, ¿no? Que el ser humano va progresando cada vez más, ¿no? Que cada vez más vamos mejorando como sociedad. El ser humano tiene mejor calidad de vida, la tecnología le ha dado mayores herramientas que pues producen en él grandes cambios positivos, por supuesto, ¿no? Eso se nos suele decir como un discurso convencional en el sistema en el que vivimos. Vamos progresando. Eso no es de ahora, eso viene desde mucho antes. Pero muchachos, la Primera Guerra Mundial demostró que este progreso puede ser falso. O sea, ¿hacia dónde realmente nos está llevando la historia? Se preguntan los artistas, ¿no? Si hay una guerra, la guerra fue escandalosa, caótica, muchos muertos, millones de muertos, armas devastadoras, ¿no? Y eso que estamos hablando de la primera nomás, ¿ah? Entonces los artistas van a decir, ¿no? La historia y el supuesto progreso, ¿no? Es una farsa. O sea, al contrario, estamos progresando para matarnos. Estamos progresando para destruirnos a nosotros mismos. Eso ocasiona, muchachos, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Al final hemos avanzado en la historia y hemos progresado ¿para qué? Para autoeliminarlos, ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial, como te digo, armas devastadoras, millones de muertos, ¿no? Entonces comienzan a dudar de la historia, comienzan a dudar, muchachos, de que realmente estemos progresando. ¿Estamos progresando realmente? ¿No? ¿Acaso no estamos yéndonos a nuestra propia extinción? Ah, esa pregunta es muy importante, muchachos. Entonces, los vanguardistas ya se la hacen, ¿no? ¿Acaso no estamos avanzando tecnológicamente, pero esa tecnología nos va a matar? ¿No? Por lo tanto, muchachos, quieren ellos replantear la historia. O sea, no seguir la tradición. Y esto es importantísimo porque es una característica fundamental del movimiento. No siguen la tradición artística. No siguen ninguna tradición, de hecho, ¿no? Pero a nosotros nos interesa esto, no siguen la tradición artística. Rompen con el pasado. Ya no quieren saber nada de lo que ha sucedido antes, ¿no? Ese progreso que ha llegado hasta nosotros no sirve, dicen, lo eliminamos. Nosotros vamos a empezar desde cero una nueva historia. Y como son artistas, ¿no? Vamos a empezar con un nuevo arte desde cero, totalmente desde cero. Innovador, por eso en extremo, por eso de ahí viene la idea de innovación. Y es tan extrema, ¿no? Es tan extremo la idea de cambio que tienen estos autores que atacarán incluso a la razón, muchachos, que es, digamos, el segundo concepto que se ve afectado tras la Primera Guerra Mundial. Porque se supone, ¿no? Que si somos seres racionales, no deberíamos exterminarnos. Eso es lo primero que se plantean ellos.
Se supone que hemos alcanzado un alto grado de racionalismo y resulta que en una guerra nos matamos millones, ¿no? ¿De dónde está la razón? Dice, ¿de qué nos sirve? De nada. Entonces, la razón, muchachos, es sometida a juicio. Es más, es destruida, en pocas palabras, porque estos artistas van a decir, si vamos a empezar desde cero, ¿no? Si vamos a comenzar la historia otra vez y el arte también desde cero, que sea un arte sin intervención de la razón. Un arte, en pocas palabras, de carácter irracional. Profe, ¿se puede hacer eso? Ellos pensaban que sí, muchachos, ¿no? Y vas a ver que ahorita cuando veamos los movimientos, por eso te decía, salen unas locuras de acá, unas cosas bien locas inventan estos vanguardistas. Porque sin la razón, ¿qué puedes hacer? Pues te salen un arte muy sin sentido casi, ¿no? Igual en los movimientos lo vamos a ver. Pero esa es la idea de ellos, muchachos. Y acá tenemos dos características fundamentales, ya, que no podemos olvidarnos. Los vanguardistas no siguen la tradición artística, inventan todo desde cero, muchachos, y hacen un arte sin intervención de la razón. O por lo menos ellos lo quieren plantear así. No todos, pero la gran mayoría. Un arte de carácter irracional. Y en general, en general, una duda sobre la razón. Y todo esto a causa del impacto que tiene la Primera Guerra Mundial dentro de esta condición social, humana, ¿no? Filosófica del hombre. Esto, asumo yo, lo desarrollan en filosofía, quizás con el existencialismo, con el expresionismo, ¿no? Movimientos prácticamente filosóficos de aquella época. Entonces, ahí está, muchachos, la principal razón es la Primera Guerra Mundial y que quede claro que el cambio que plantean es muy radical. Las causas por eso, ahí están, muchachos, la década del 10, la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, ¿no? Y el legado del movimiento, pues hasta ahora continúa, como te digo. El movimiento, muchachos, hasta el día de hoy tiene impacto y ahorita vamos a ver cómo. ¿Por qué no ha muerto el vanguardismo del todo? ¿Ah? Porque obviamente ya la gran mayoría de movimientos murieron, pero hay algunos que siguen sobreviviendo. Características del vanguardismo, por lo tanto, ya las dijimos prácticamente, muchachos, todas, ¿no? Número uno, una actitud provocadora al centro de todas las características. Los vanguardistas son rebeldes, se entiende, pues, ¿no? No creen en la razón, no creen en la historia y quieren renovar el arte desde cero. Entonces, es una actitud de provocación ante lo clásico. Ellos están renunciando al legado de los griegos, de los renacentistas, de los románticos. Ellos están renunciando a todo el pasado, muchachos. Por eso acá puedes ver, ¿no? Característica, ruptura con el pasado. No, no le están copiando a nadie, ni siquiera se están inspirando, ¿no? No hay nada. Ellos quieren hacer todo desde cero, aunque como nosotros vamos a ver, hacer todo desde cero no es posible, muchachos. Obviamente sí tienen influencia, solo que teóricamente así dicen, ¿no? Nosotros empezamos desde cero, pero eso es imposible, muchachos. Entonces, como van a empezar todo desde cero, la otra característica por lógica es la experimentación. Los vanguardistas pretenden experimentar con el arte, hacer locuras, llevarlo al extremo. Por eso les decía, aquí salen unas cosas pero recontra locas, loquísimas, que ahorita la vamos a ver, ¿no? Experimentan con el lenguaje, experimentan con las estructuras, rompen las estructuras, ¿no? Las destruyen, las despedazan, se inventan, eso sí, nuevos conceptos, interesantes técnicas narrativas, sí tiene su aporte, ¿no? No creas que todo es pues ahí locura y media. La no imitación de la naturaleza, muchachos. Esto también es muy importante porque hasta el día de hoy sigue, ¿no? La creación de que el arte no debe imitar la naturaleza, ¿no? Ese se le llama el arte concreto, sino que debe imitar ideas. Ese es el arte abstracto. Habrás visto tú, ¿no? Esas, no tengo lamentablemente, pero habrás visto tú esos cuadros
donde tú los miras, ¿no? Y dices, pero ¿qué es esto? ¿No? Y aparece por ahí un color tirado, otro color tirado, a veces unas líneas, ¿no? Un triángulo, y se venden millones de dólares ese cuadro, ¿no? Y tú vas a verlo y dices, pero, pero ¿qué hay ahí, no? No hay nada. Solo veo colores y una línea, ¿no? Eso es arte abstracto, muchachos, ¿no? Eso es arte abstracto y sigue muy discutido. El arte abstracto hasta el día de hoy sigue siendo discutido porque muchos lo consideran estafa. Y yo soy de esos. Hay arte abstracto que sí tiene su plus, sí tiene su interés, ¿no? Pero la gran mayoría de arte abstracto, muchachos, es pura mentira. O sea, tú ves ese cuadro y no encuentras nada, ¿no? Claro que siempre te florean, ¿no? Lo que pasa es que tienes que ser experimentado, estudiar, ¿no? La teoría que plantea aquí el autor. Esos cuadros lo haces en un ratito, pues. Sin embargo, se venden, ¿no? Hay gente que, pues, se siente muy, no sé, el famoso postureo, ¿no? Es que la vanguardia crea el famoso postureo, precisamente, de decir yo entiendo eso y tú no, pues no. Entonces, por eso yo lo compro por ese precio tan costoso. Ese es el arte abstracto, muchachos, y nace acá. Nace en la vanguardia, por eso les decía, el vanguardismo tiene cosas buenas, pero también va a traer al arte cosas malas. Bueno, el arte abstracto se da sobre todo en pintura. En literatura no tiene pues cómo hacerlo, mejor dicho, ¿no? Ideas abstractas, nadie te las va a leer. En pintura sí, ¿no? Ahí es donde ha entrado de lleno este famoso arte abstracto. Y finalmente, conceptualismo. Característica, muchachos, ¿qué significa conceptualismo? Significa que, pues, vamos a ver varios movimientos de vanguardia, como les dije, y cada uno de ellos tiene su razón de ser. Se conceptualizan, ¿no? Este es un poco que va en contra con lo que ellos plantean, porque ellos dicen no debe haber razón, pero al mismo tiempo ellos razonan, ¿no? O sea, es una cuestión totalmente tonta. Los vanguardistas tienen muchas contradicciones. Es que en realidad no puedes dejar la historia y no puedes abandonar la razón, no puedes. Tienes y siempre vas a usar tu razón, ¿no? Tu carácter irracional es solo en apariencia. En el fondo, sigues razonando y siempre lo vas a hacer, pues, ¿no? Entonces vayamos con los ismos de vanguardia, muchachos, ¿no? Los famosos movimientos de vanguardia. Para eso voy a ir a mi otro PPT. ¿Qué movimientos surgieron, profe, no? Usted nos ha dicho que la vanguardia es un conjunto de movimientos. Así es, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué movimientos de vanguardia surgieron? Acá están. Se le llama ismos, ¿ya? Ismos de vanguardia. Ismo significa movimiento, pues, ¿no? Si te das cuenta, hemos visto puros ismos. Realismo, romanticismo, neoclasicismo, ¿no? Ismo significa movimiento, pues. Entonces, aquí tenemos los ismos de vanguardia, muchachos. ¿Ya? ¿Qué significa movimiento? Cubismo, perfecto, lo vamos a ver justo acá. Ahora, lo primero, antes de pasar a los movimientos, es una pregunta que quizás algunos se hacen, ¿no? Pero si no lo han hecho, normal, pero hay que decirla, profe. Si vamos a ver varios movimientos dentro de la vanguardia, ¿por qué se llama vanguardismo? ¿No? ¿De dónde viene el nombre? Vanguardismo. Eh, ¿qué incluye? O sea, el concepto de dónde sale. La respuesta es muy sencilla, muchachos. Vanguardismo viene de la palabra vanguardia y la palabra vanguardia viene de el ejército. Estos autores, ¿no? Los primeros vanguardistas decidieron llamarse a sí mismos vanguardistas un poco burlándose del ejército precisamente, ¿no? Porque en el ejército la primera línea de ataque es la vanguardia, los que están adelante, pues, ¿no? Y la de atrás es la retaguardia, pues lógico. Entonces, esa primera línea, los soldados decían, no somos los verdaderos héroes porque esa primera línea es la que muere, pues, la que normalmente ya si ahí sobrevives tienes una suerte, pues, infinita, ¿no? Pero esa primera línea es la que va a morir más rápido.
Entonces ellos se consideraban héroes, los que estaban en la vanguardia. Pero ¿qué dicen estos artistas, estos vanguardistas? Ellos dicen, no, la verdadera vanguardia somos nosotros. Nosotros los que vamos a renovar el arte y estamos siempre adelante por encima de los demás, ¿no? En términos de conocimiento. Nosotros vamos un paso adelante porque estamos viendo la historia y construyéndola de otra manera. Por eso nosotros somos la vanguardia. Así dicen ellos. Y de ahí viene la definición general, ¿no? De vanguardismo para todos los movimientos. Que quede claro que está tomado de el vocabulario bélico, ¿ya? De la vanguardia. Entonces vayamos, muchachos, con los ismos de vanguardia. Acá sí necesito que esto sí lo sepas, porque esto es importante, muchachos. Vamos a tener varios ismos acá. El primero de todos, precisamente el que da inicio, se podría decir, al vanguardismo, ¿no? Es el futurismo. Surgido en Italia en 1910. Por cierto, acá no hay país, ¿ah? O sea, cuando te pregunten dónde nació el vanguardismo, no hay país, muchachos. En Europa, así de simple. Ya porque hay varios movimientos que aparecen en diferentes países, pues, por lo tanto, en Europa. Así de simple. No es como el realismo que nace en Francia o el romanticismo que nace en Alemania, no, no, acá no existe esta idea. El futurismo, entonces, se suele decir primer movimiento de vanguardia, muchachos. Ya surge en 1910 y su autor representativo, su impulsor es Filippo, Tommaso Marinetti, ya italiano, pues. Y tiene su obra llamada Manifiesto. ¿Qué plantea el futurismo? Exaltar la máquina, la modernidad, ¿no? Esta no es una de las teorías locas, ni mucho menos, ¿ya? Simplemente es un ismo sobre lo moderno. Le canta a la máquina, el futurismo, le canta al avión, le canta al motor, o sea, le hace poemas al motor, muchachos. ¿Alguna vez tú has visto un poema al motor? ¿No? Un poema a la gasolina. Ellos están locos, pues, ¿no? Porque ya sabes que ellos quieren ser originales, ¿no? Poema a la gasolina, muchachos, ¿no? Novelas sobre la bomba, la creación de la bomba, ¿no? O sea, así escribían cuentos, ¿no? Sobre cómo llegamos, pues, a esta vida con, por ejemplo, el motor a vapor, ¿no? El tren. Se exalta por eso la máquina, la creación sobre todo de la máquina y todo lo relacionado con ella, la velocidad, el dinamismo, ¿no? Eh, la idea, pues, de los cambios tecnológicos están acá. ¿Tiene sentido? Pues más o menos, ¿no? O sea, futurismo, cantarle pues a la máquina, solo que se escucha un poco raro estos poemas. Acá tengo un ejemplo, de hecho, ¿no? Poemas al motor, poemas, poemas al avión, ¿no? Al automóvil, por ejemplo, acá está, ¿no? Canción del automóvil, Dios vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio que piafas de angustia con el freno en los dientes estridentes. Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llantas y aceites minerales, ¿no? Este es un poema futurista, pues, evidentemente. Y te das cuenta que, ¿no? Como que medio rarito te suena un poema al automóvil, ¿no? ¿Qué es eso? Pues, ¿alguien tiene su audio, muchachos? Escucho. ¿Alguien tiene su audio emprendido? Siento un ruido residual. Creo que es Fritas Pravia Yasmín. No. Tu micrófono, por favor, Fritas. Gracias. Entonces, ese es el futurismo, muchachos. No es muy importante, es un movimiento, ¿no? Que va a pasar, es una moda, ¿no? Va a pasar, se va a terminar, muchachos, pero dicen el primero de todos, ¿no? Luego viene, muchachos, el dadaísmo. El movimiento dada, ese es el más loco de todos de lejos. Este es una locura, el dada, muchachos. El dada, hasta el día de hoy, algunos hacen dada, pero a modo de burla, ¿no? Es que el dada en realidad es burla. El dadaísmo, perdón, nace en Rumania en 1916 y su representante es el poeta Tristán Tzara. Su obra, El hombre aproximado. ¿Qué representa el dadaísmo? Dada es una palabra en rumano que significa juego
O sea, esto, en pocas palabras, su traducción al español sería algo así como jueguismo, ¿no? No es más que un juego, muchachos. Este es el movimiento más irracional de todos, porque de hecho ellos así lo definen, ¿no? Este es el arte que abandona la lógica del pensamiento. Así lo plantean, ¿no? El Dada es un juego donde la lógica no existe, donde la razón se muere, se pierde, y donde el arte es caótico. De hecho, se destruye el arte y se pasa al caos primitivo, dicen ellos, ¿no? Entonces, la pregunta es, profe, ¿cómo es eso? ¿Qué hacen, pues, no? ¿Cómo lo plantean su arte si abandonan el pensamiento? Fíjate lo que hacían los Dada. Ellos, muchachos, escribían sus famosas publicidades en periódicos. Ya tú abrías el periódico y ahí te encontrabas, ¿no? Un anuncio Dada. Pagaban anuncios en el periódico, ¿no? Y el anuncio decía lo siguiente, precisamente este de acá, ¿no? Usted tiene en sus manos un periódico, te decían, ¿no? Ahora corte con unas tijeras, ¿no? Un artículo de este periódico. Luego, ¿no? Recorte el artículo, ya, así al azar, o sea, otras veces te decían que recortes con cuidado las palabras, ¿no? Y otras veces te decían que los metas, los Dada ya más avanzados, a una especie de licuadora, las primeras que habían en esa época, ¿no? Que lo metas tu artículo a una licuadora y ahí le des vueltas, ¿no? Que se haga pedazos. En cualquiera de los casos puedes hacerlo con tijera, con licuadora, con lo que tú quieras, ¿ya? Así, ¿no? ¿Y qué te decían después? Bueno, saca los pedacitos y aquellas palabras enteras, aquellas palabras, tú lo tenías que meter pues los pedazos en una bolsa y chocolatear, ¿ya? Así te decían, chocolateas en una bolsa todos esos pedacitos que te han quedado. Y luego vas a sacar uno por uno. Solamente aquellos, ¿no? Donde se puedan leer palabras completas, cópialas o pégalos, ¿no? Aparte. Cuando termines, tú tendrás un conjunto de palabras que es un poema de lo caótico, te decían así, ¿no? Es un poema primitivo, un poema del caos, y es tuyo. Ese es tu poema porque nadie en el mundo lo va a repetir nunca, jamás. Por mucho que lo intenten, con el mismo pedazo de artículo, nunca van a tener el mismo resultado. Nunca, tú sabes que eso es falso, ¿no? Siempre hay una posibilidad mínima. Esto ya es física, ¿no? Pero tienen razón, pues en esencia, muchachos, nadie te va a copiar lo que te salga ahí, ¿no? Cuando hagas tu chocolateo y tus palabras, pero la pregunta es, ¿tiene sentido lo que sale? ¿Tiene sentido ese poema, ¿no? Supuesto poema, como ellos le llaman. No tiene sentido, muchachos. Eso es un conjunto de palabras nomás absolutamente aleatorias, ¿no? Que por mucho que las leas, no tiene sentido. No hay nada ahí. Es tonto, ¿no? Por eso es que ellos mismos lo dicen, ¿no? Es irracional. Así que así planteaban ellos, muchachos, el arte Dada. El arte Dada, a día de hoy, como te digo, se hace por burla, ¿no? Pero no tuvo un impacto pues grande, fue como una moda también y desapareció pronto el dadaísmo. ¿Por qué? Lo que planteaba era locura, pues totalmente. Luego del Dada, muchachos, ya nos vamos ahora sí a algunos movimientos más de peso. Antes de pasar al surrealismo, me interesa este, ¿no? El cubismo, muchachos. El cubismo sí lo habrás escuchado, yo asumo, ¿no? El cubismo no solo no es literario, el cubismo nace en la pintura, nace este movimiento, ¿no? Y, profe, si nace en la pintura, ¿qué tiene que ver con la literatura? Bueno, hay un autor, muchachos, francés llamado Guillermo Apollinaire, ya, Apollinaire, porque es francés, ¿no? eh, que escribe su obra Caligrama. Y en esa obra Caligrama nos plantea precisamente esta forma poética que lleva este nombre, ¿no? El famoso caligrama. Con tus palabras, tú puedes formar imágenes. Apollinaire le llama el poema visual, le dice así, ¿no? El poema visual, que bueno, básicamente es formar con las letras, formar con tus palabras una imagen, en pocas palabras, ¿no?
Y esto lo traslada supuestamente del cubismo a la literatura, muchachos. Una poesía visual basada en las artes plásticas, le dice, ¿no? Tú lo conoces el caligrama, en los colegios me acuerdo que nos mandaban a hacer, ¿no? Tal vez te habrán mandado a hacer alguna vez un caligrama, pero esto no lo hace a día de hoy ningún poeta serio, ¿no? Fue una moda también, fue algo que sí tuvo impacto, ¿ah? El caligrama sí se usó bastante en los años 20 y 30, hasta aquí en el Perú lo usaron, cuando veamos vanguardismo peruano, Carlos Oquendo de Amat, por ejemplo, usó bastante el caligrama, y en el mundo en general sí se usó mucho el caligrama, ¿no? No necesariamente formando imágenes exactas, a veces eran imágenes abstractas, o sea, la palabra formaba de izquierda a derecha, ¿no? Hacia abajo, o sea, ahí los autores ya se volvían locos inventando cosas, pues, ¿no? Pero fue pasajero porque a día de hoy ya no se hace, ¿no? Ha vuelto a retomar la forma convencional del verso que es hacia abajo, ¿no? Normal, una columna, pues. Pero en su momento sí tuvo impacto. Así que ya sabes, esto es el cubismo, nacido en Francia de la mano de Apollinaire, muchachos. Y ahora sí pasemos, ¿no? Ya venimos ahora sí ya con los movimientos un poco más de peso. Primero, muchachos, el surrealismo. El surrealismo es importante. Hasta día de hoy, muchachos, este es el movimiento que más ha resistido. Ya, yo estoy seguro que tú has visto psicología, ¿no? Y conoces a Sigmund Freud. Lo debes conocer a ese men, ¿no? Con su bigotito blanco, el famoso, bueno, algunos dicen descubridor, otros dicen conceptualizador, ¿no? Del psicoanálisis. Del psicoanálisis y del subconsciente, ¿no? La famosa tesis, pues, de Freud es sencilla. El ser humano tiene una parte de su mente que es subconsciente, ¿no? Que también le van a llamar después el inconsciente, esa parte que no dominamos, que está allí presente en nuestra mente, pero no tenemos control de ella. Ese es el inconsciente, ¿no? Muy bien, el surrealismo toma esa idea, muchachos. Toma la idea de que hay en nuestra mente una parte que no dominamos, hay una parte inconsciente precisamente, y va a intentar representar ese mundo inconsciente, ¿no? El surrealismo es una locura también, pero funciona, ¿ya? Su viene de sueños y realismo pues viene de realidad, ¿no? Así que el movimiento significa la realidad de los sueños, en pocas palabras. La realidad de los sueños. Fíjate que esos son conceptos contrarios, realidad y sueños, ¿no? Pero el surrealismo plantea eso, muchachos. Representar el mundo de los sueños como si fuera real. Representar el mundo onírico, como se le llama, como si fuera real. Representar ese mundo subconsciente, ¿no? Explorarlo y buscarle un sentido. ¿Cómo lo hacían, profe? Pues cuentos, obras, ¿no? Especialmente textos en general, donde no sabemos si la persona está soñando o está pasándole algo real, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de surrealismo, porque hay muchos, ¿ah? O si no, cuando ves que dentro de ese mundo, ¿no? Se crean cosas fantasiosas, locas, inconexas, ¿no? Tú sabes que cuando tú sueñas, te pasa seguramente, ¿no? Que sueñas locura y media, ¿no? A veces estás en un lugar al que nunca has estado, ¿no? Parece que no lo conoces. De pronto está tu profesor en tu casa, abres una puerta y ya están en el colegio, ¿no? Y en el colegio ves a tus amigos de la universidad. Entonces todo se combina, es una cuestión pues ahí, una combinación loca que hay de todo en la mente. Entonces se ha explorado en películas y en obras este tipo de situaciones, ¿no? Obras donde pues el personaje explora diferentes realidades que no sabemos si son reales o de ensueño, ¿no? Y a día de hoy el concepto ha quedado, pues, ¿no? Estoy viviendo un momento surrealista, se suele decir, ¿no? Es un adjetivo, de hecho, ¿no? Me ha pasado algo surrealista, cuando te pasa algo que es como un sueño, ¿no? O te pasa algo milagroso, ¿no? O te pasa algo que no esperabas. Estoy pasando algo surrealista.
de ahí viene el concepto. Este concepto es de 1924 por André Breton y hasta el día de hoy se explora sobre todo en el cine, muchachos. El surrealismo tiene bastante fuerza en el cine porque el cine nos permite, ¿no?, construir precisamente mundos para engañar al espectador. El espectador cree que está viendo algo real y al final te puede decir que estabas viendo algo que estaba soñando el protagonista.